Bueno, un gustazo estar después de bastante tiempo acá en los Malvines y bueno, viendo a compañeros y sintiendo a otros tantos a través de línea. Estamos con Marisa, que seguramente tendrá que darnos noticias frescas. Vanessa, noticias frescas. Yo pensaba cómo encarar esta conversación, porque si bien es cierto, es un tema que en su momento tuvimos presente, bastante trabajo nos dio durante el periodo en que estuvimos en el Ministerio de Transporte, y también bastante trabajo está dando actualmente cuando se difundió la confirmación de este acuerdo que cambia las reglas de juego en la concesión de TCP en el puerto de Montevideo. Tuvimos intercambios con compañeros, algunos queridos compañeros que están trabajando mucho, pero es difícil tratar de ubicar a los ciudadanos, a los vecinos, a los que no están directamente en el tema, en qué es esto de una concesión, de un contrato que tiene, llamamos Terminal Cuenca del Plata, que tiene además una participación del 80% de parte de una empresa belga, Catornasi, y un 20% del Estado uruguayo representado por la Administración Nacional de Puertos. Y esto fue desde siempre así, y fue así porque se aprobó una ley que habilitó al gobierno a generar una sociedad con esta integración. 80% para quien se hiciera cargo, ganador de la subasta que se iba a llamar, y el 20% se lo reservaba el Estado uruguayo, y la representación la asumía la Administración Nacional de Puertos. Este tema del 80 y 20% ha generado siempre polémica y sigue generando polémicas y dudas. No han sido pocas las ocasiones que nos hemos planteado si era conveniente mantener este 20% y cómo desvincularnos de ese 20%. Habida cuenta de que el 20% era una participación pequeña para poder influir en las decisiones de la empresa, pero a su vez era una participación que le daba valor, que le agregaba valor a la concesión, porque es una figura extraña, una figura no común, que la inversión privada y la administración de una empresa que fundamentalmente genera en el ámbito privado, sea acompañado por un porcentaje del propio Estado. Esta empresa, esta iniciativa que se generó a partir de esta ley que habilitó la subasta y que se aplicó, que tomó funcionamiento en el año 2001, y esto es importante ver la fecha, es una concesión importante para el país.
estaba prevista una inversión que generaba el desarrollo de infraestructura en forma necesaria para el puerto de Montevideo. Construcción de muelles, incorporación de grúas pórtico y con esto la incorporación de tecnologías más avanzadas que las que se utilizaban tradicionalmente en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, nosotros siempre lo consideramos, cuando nos tocó la responsabilidad de ejercer el gobierno, ya la empresa estaba instalada, funcionando, pero nosotros siempre la tratamos como una empresa importante para el país. El contrato establecía inicialmente 30 años de duración. Desde 2001 tiene contrato habilitado hasta el año 2031. Sin embargo, permanentemente y desde hace mucho tiempo, estamos en el 2021, y desde hace mucho tiempo ellos insistieron en el interés, en la voluntad y a veces en la exigencia de que se avanzara en una renovación y extensión del contrato. El asunto es que frente a esta exigencia, el gobierno frente amplista desde siempre y en los distintos periodos le confirmó que tenía la voluntad de considerar esa extensión. Pero bueno, se abrían instancias de negociación, de intercambio, se analizaban los distintos aspectos que integran el contrato, la concesión, y que después, si se da la oportunidad, podemos repasar, y que tienen complejidad, y nunca logramos poder avanzar en determinadas bases de acuerdo. Yo justamente en esta libreta tengo algunos apuntes, la rescaté del trabajo en el ministerio, donde tomé algunos apuntes de algunas de las muchísimas entrevistas que se tuvieron y reuniones de intercambio, donde se manejaban los distintos elementos que estaban en discusión, que estaban en consideración. Como establecía la ley, la renovación de los contratos se autoriza en una ampliación del 100%. Y habida cuenta de que este contrato tenía 30 años de duración iniciales, en los apuntes está, pero estuvo siempre rondando la voluntad de extensión por 30 años más. Es decir, en el año 31 vencería el contrato, los 30 años, y a partir del año 31 al 61 era la aspiración de proyectar la nueva etapa del contrato. Si bien nosotros habíamos escuchado en los últimos tiempos la pretensión de extender incluso más allá de los 30 años, en las negociaciones que se llevaron adelante durante el gobierno no estuvo presente. Y lo que sí estuvo presente permanentemente era la aspiración de parte nuestra de corregir, de ajustar
algunos de los elementos que funcionaban, a nuestro entender, inadecuadamente, incorrectamente. Esta empresa siempre ha sido una empresa difícil en el relacionamiento, demandante permanentemente, litigante, permanentemente amenazando con litigios y con reclamos y con planteos judiciales. Era siempre, era muy difícil mantener un periodo de buen relacionamiento. Y era difícil además de poder avanzar en el entendimiento, incluso sobre aspectos que tienen que ver con la operación y con el funcionamiento del puerto. En el correr de este último tiempo, por ejemplo, nos obligó con el presidente de la República firmar un decreto que permitiera la superación de un conflicto que habilitara la posibilidad de concretar la exportación de contenedores, por ejemplo, con frutas y verduras. Y bueno, y no había forma, y más allá de los esfuerzos y más allá de la preocupación para que no se echaran a perder los productos, bueno, se levantaba una reunión con un cierto acuerdo y al otro día, cuando llegaba el momento de firmar, las cosas habían cambiado. Muy difícil. Una GT siempre donde intentaba hacer prevalecer sus intereses. Pero en lo que tiene que ver con la extensión, no tanto lo que predominaba era el tipo de relacionamiento, sino lo que debía tenerse en cuenta es el contenido del acuerdo. Y bueno, nosotros ahora nos encontramos con esta novedad de que en este primer año de este nuevo gobierno se aceleró un proceso de negociación y empiezan a partir del 2 de marzo de este año a trascender cuáles son los contenidos de ese acuerdo. Y entonces me parece que vale la pena, no sé si vamos a tocar todos los temas, pero por lo menos abordar muchos de los componentes de este acuerdo por 50 años, es decir, que este contrato vence en el 2031 y va a tener vigencia el nuevo acuerdo hasta 2081. Y, por lo tanto, las modificaciones o las incorporaciones realmente va a tener mucha importancia en la actividad portuaria del país. La actividad portuaria que tiene una enorme significación económica para el Uruguay y la actividad que fundamentalmente intenta regularse y entrega la capacidad de decisiones a TCP, a Caton Nazi, es el 80% de la actividad económica del país. El movimiento de contenedores alcanza un porcentaje muy alto del conjunto de la actividad del país. Repasando, ¿qué cambia este acuerdo que se está impulsando? ¿Qué incorpora
nuevo? Bueno, en primer lugar, desde siempre ha estado una discusión presente en la interpretación del acuerdo que surgió de la subasta. La empresa Katonazi, la empresa belga, siempre ha interpretado que en la subasta ella accedió a una prioridad exclusiva durante los movimientos de contenedores en el país. La subasta y el contrato claramente establece que lo que se habilita es una terminal especializada, que por lo tanto se le habilita la incorporación de equipos que distinga la actividad y beneficie la actividad que se lleve adelante. Pero de ninguna manera se le adjudicaba una exclusividad que se interpreta como que son, si ellos lo desean, los únicos que pueden realizar los movimientos de contenedores en el país. Y esto que está en el centro de la discusión, no se podía haber interpretado por error por parte de la empresa Katonazi. Porque, en primer lugar, cuando se hizo la subasta, ya existía la ley de puertos desde 1992. Y uno de los temas de la ley de puertos, que por cierto fue tan discutida y que por cierto generó toda una serie de consecuencias sociales que fueron resistidas por parte del movimiento sindical y de la izquierda en el país, justamente dice claramente que uno de los principios que la ley de puertos aspira a imponer en el funcionamiento y la regulación de los puertos es la libre competencia. Pero a su vez, nosotros hacíamos mención a que la subasta que se llamó para conceder la terminal de contenedores estaba apoyada en una ley que autorizó al Poder Ejecutivo, al gobierno, a crear una sociedad con esa integración que recién mencionábamos. Bueno, esa ley también habla de la libre competencia. Pero además, en la realidad del puerto de Montevideo, en el momento que se realizó la subasta y después, cuando empezó a funcionar la nueva empresa, la terminal Fuencal Plata, había otros operadores que movían contenedores. Pero además, en ese momento, yo no sé si ustedes recuerdan a Cerro Freeport, que es un proyecto del desarrollo de una terminal portuaria en el cerro, en la zona del Cerro de Montevideo, del Frigorífico Nacional, que había aparecido haciendo una propuesta de inversión y directamente para alentar ese emprendimiento, el gobierno del doctor Jorge Valle le había concedido la operación de contenedores y por lo tanto había, en el momento que tomaron ellos el control de la nueva terminal, una autorización vigente.
esa autorización recién se pudo levantar algún tiempo después, cuando el gobierno del Frente Amplio se hizo cargo, levantó los permisos y se hizo cargo de los predios del Frigorífico Nacional, recuperando los terrenos para el frigorífico, para la Administración Nacional de Puertos, que fue a donde lo trasladamos. ¿Qué se hace ahora en este acuerdo? Bueno, ahora no solo se acepta esta exclusividad, sino que se le autoriza a Canton Nazi la supervisión de esta exclusividad. Es decir, se le reconoce que ellos tienen la prioridad para mover todos los contenedores que lleguen al puerto de Montevideo, salvo que haya alguna, por ejemplo, no exista espacio por 48 horas. Bueno, una serie de condiciones, pero en los hechos se le reconoce la prioridad para mover todos los contenedores del puerto de Montevideo, pero no solo de moverlos, sino de supervisar el funcionamiento de todo movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo. Otro elemento es, se elimina las exigencias de mínimos de movimiento de carga mínima que la subasta le había impuesto a Canton Nazi. Ellos, cuando hoy presentan la nueva situación, dicen y ofrecen que van a desarrollar una actividad que prácticamente va a desbordar al puerto de Montevideo de actividad. Pero algo parecido en el 2001 también ofrecían. Y en el contrato ellos aceptaron que si no lograban determinados mínimos de movimiento, si no lograban determinados límites de movimiento, debían pagar por los incumplimientos, por las cifras que no alcanzaran. Bueno, ese fue un elemento de discusión prácticamente en todos los años, durante estos 20 años. En realidad, ellos nunca cumplieron con estos mínimos, nunca lograron alcanzar estos mínimos, y cuando llega el momento de hacer las liquidaciones, sistemáticamente generan una obligación que tienen que pagar, y cada vez que Administración Nacional de Puertos ha ido a cobrar, no siempre se ha encontrado con dificultades. Lo han pagado, pero siempre con dificultades. El contrato, además, respecto al cumplimiento de estos topes, establecía que si en 3 años consecutivos no se alcanzaban estos límites, tenía la Administración Nacional de Puertos derecho a reivindicar la anulación de la concesión. No era una decisión fácil, pero era un instrumento de defensa de la actividad portuaria, y fundamentalmente era una obligación que ponía a Canton Nazi en la obligación de procurar mayores movimientos, mayor carga para el puerto de Montevideo. En este acuerdo nuevo
se anula, se limita y se desfigura este límite, y además se anula la posibilidad de que se pueda anular el contrato y la subasta. Es decir, esta posibilidad de parte de ANP desaparece. Un elemento de discusión siempre ha sido el reglamento de atraque de la Administración Nacional de Puertos, que es un instrumento muy técnico y que se resuelve en general por los especialistas, por las autoridades del puerto, que siempre a lo largo de la historia, y no desde los gobiernos de Frente Amplio, sino desde siempre, se hacían en consulta con las CENAVE, organizaciones de operadores, representantes de operadores. Bueno, en este caso, se ha resuelto un decreto que sustituye al reglamento de atraque por una resolución firmada directamente por el presidente de la República, que no se discutió ni se consultó con nadie, y que ahora nos enteramos que le da una respuesta favorable a las pretensiones que históricamente venía planteado Caton Nazi. Se confirma en este acuerdo también la extensión de áreas. La concesión que determinó la subasta era una concesión muy generosa en los espacios y en los mejores espacios del puerto de Montevideo que se habían concedido a Caton Nazi. Una parte estaba en operación, generalmente poco ocupadas, es decir, los movimientos que siempre se habían desarrollado eran mucho menores que las posibilidades que ofrecían los espacios, pero además había también una importante zona de la bahía, desde los muelles actuales hacia la escollera de Sarandí, que estaban concedidos para poder desarrollar en el futuro nuevos emprendimientos, nuevos muelles, nuevos depósitos. Estas áreas se han aumentado en este acuerdo último, porque se le agrega una zona que implica la posibilidad de incorporar la propia escollera Sarandí. El destacamento de boyas está del otro lado de la Rambla, de la Marina Nacional, y se establece una zona en el Cerro de Montevideo, que es propiedad, como recién habíamos dicho, de la Administración Nacional de Puertos, y que se lo otorgaría para establecer la generación, los molinos de generación eléctrica, concesión que, siendo una actividad de la UTE, se reconoce, se le otorga en esta modificación del acuerdo. Se confirma la aceptación en este acuerdo de que
las actividades que Katoen-Nazi desarrolle en la terminal Cuenca del Plata puedan ser delegados a otras empresas tercerizadas. Y esta es una práctica que ya venían llevando adelante, de modo de que la actividad portuaria generaba una utilidad que iba a ser afectada por el costo del contrato de la tercerización. A ver si puedo explicar esto. Nosotros teníamos un 20% de participación de las utilidades, pero ese 20% a menudo iba siendo afectado porque generaba muchas de las actividades sobre costos porque eran contratados a empresas tercerizadas. Bueno, en este caso, esto que era un factor de discusión permanente, bueno, quedó confirmado como que es posible hacer. Se confirma también en el acuerdo que sin autorización de la Administración Nacional de Puertos se pueden tomar emprendimientos de inversión. Cuando se realiza en una sociedad 80-20, una inversión, si el 80% decide hacer un determinado emprendimiento y no lo acompaña la minoría con la contraparte, con el porcentaje correspondiente, lo que se hace es que por la vía de los hechos se va licuando la participación y achicándose el 20%. Bueno, acá siempre esto estaba limitado porque cualquier inversión, cualquier iniciativa tenía que ser autorizada por la Administración Nacional de Puertos. Ahora ya no es más necesario esta autorización. No es, ustedes saben que en este último tiempo, antes que eso, se compromete en este acuerdo a hacerse cargo la Administración Nacional de Puertos de las obras de dragado hasta 14 metros en la zona, en las áreas del puerto y en los canales correspondientes. Esto es un platal, y es un platal que es difícil de entender cómo se puede asumir un compromiso de este tipo sin tener una idea confirmada de que el movimiento del puerto justifique una inversión de este tipo. Ustedes saben que en estos últimos tiempos, en algún momento Katoen-Nazi hizo el planteo de su voluntad de vender la terminal. Anunciaron que iban a vender su terminal, hicieron una serie de gestiones, aparecieron una serie de interesados, algunos importantes. Después, en determinado momento, anunciaron que iban a retirar de la venta la terminal. En el transcurso del tiempo, nos hemos enterado de que ellos pedían un precio que muchos le habían argumentado que no se justificaba en la medida que solo tenían 10 años por delante.
estaban vendiendo un contrato que tenían por delante 10 años. Y por lo tanto, la insistencia que tenían ellos de extender el plazo era importante porque aumentaba el valor de la concesión y por lo tanto las posibilidades de venta. Por eso, en esas conversaciones que nosotros tuvimos en varias oportunidades, cuando ellos nos planteaban que querían la ampliación, el 100%, los 30 años, nosotros le decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con la venta? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué tiempo ustedes garantizan van a hacerse cargo de la actividad y por lo tanto también de los objetivos que se comprometen llevar adelante? Bueno, en este caso el acuerdo se aprueba por los 50 años hasta el año 81, pero no se establece ninguna limitación, ningún plazo, y por lo tanto hoy entra en vigencia el acuerdo, van a tener 60 años por delante de concesión. El valor, ustedes se pueden suponer que se le agrega al patrimonio, al valor de la terminal, que es enorme, y sin embargo no hay ninguna limitación, lo que permite que se pongan mañana los derechos al mejor postor. Hay algunos comentarios respecto de que por qué ellos aumentaron su exigencia hasta 50 años, cuando claramente la ampliación debía ser por un 100%. Y se hace referencia a un decreto que en una rendición aprobó el gobierno de Tabaré Vázquez, que autoriza extensión en determinadas condiciones de contratos hasta 50 años, y que esto evidentemente era una necesidad para poder avanzar en el acuerdo con UPM. Pero en ese entonces se estableció la posibilidad de extender hasta 50 años, pero supeditado a un proyecto que salía a la licitación pública, al concurso público, y que el que compraba el proyecto entonces podía desarrollar este plazo. Pero en este caso, como ustedes ven, no hay ningún llamado público. El llamado cuando existió era por 30 años y por lo tanto con una ampliación de 30 años más. Y además, no se están manteniendo las condiciones del contrato anterior de la subasta. Hemos repasado acá una serie de renglones que demuestran que hubo cambios muy importantes en el contenido del contrato y que por lo tanto los resultados que hay que esperar son, por cierto, diferentes, y esto no va a pasar por ningún concurso público. Por lo tanto, no se puede aplicar esta disposición en este caso. ¿Qué ofrece de parte de la empresa
este acuerdo. ¿Qué contrapartida real hay? Bueno, una contrapartida muy publicitada es una inversión de 455 millones de dólares en obras. 455 millones durante 60 años, de acá al 81, que no se establece dónde, que no se establece cuándo, no se establece en qué, y por lo tanto, con el mundo al ritmo que evoluciona, la verdad que puede algo significativo o puede llegar a no ser para nada significativo en el transcurso del tiempo. Por otra parte, en realidad los 455 millones ya empiezan siendo limitados. ¿Por qué? Porque se incorporan estos 455, 93 millones que ellos estaban reclamando que se les reconociera como una capitalización ya efectuada. Ellos cuando asumieron la subasta le imponía determinadas obligaciones. Esas obligaciones le incluía la incorporación de equipos, muelles, pero ellos siguieron realizando obras en esa área de la bahía que quedó entre el puerto y la escollera de Sarandí. Y lo continuaron durante todo este tiempo anterior, porque es una decisión de ellos, no porque estuvieran obligados. Ellos contabilizan entonces un conjunto de obras de este tipo en 93 millones y por lo tanto de los 455 millones le quitan 93 millones, por lo tanto se publicita los 455, son menos, no se sabe en qué y no se sabe cuándo. En realidad, el primer argumento que se ha venido utilizando y se ha difundido es que es ante el riesgo de una demanda que el gobierno tenía la necesidad de avanzar en un acuerdo que es tan exitosa la negociación como lo que acabamos de detallar. Y además desaparece el peligro de la demanda. Bueno, nunca existió la demanda. Nunca existió. Ellos en su momento, tal vez como una estrategia de la empresa, en octubre de 2019, le mandaron al presidente de la República su aviso de que iban a prepararse para la iniciación de una demanda que tenían determinados reclamos y que pusiera en marcha las instancias de conciliación que los convenios de protección de inversiones con Bélgica establece. El presidente de la República encargó al secretario de la presidencia a que armara el equipo de abogados. Expresamente, la Secretaría de la Presidencia dispuso que no participáramos directamente ni del ANP ni del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y se hicieron, no sé si hubo una o dos reuniones de intercambio, y el tiempo ha ido pasando desde entonces. Pero esa información
Esa información, por cierto, también se transmitía a otros presuntos interesados. Y cuando ya en el mes de febrero hicieron una presentación, la copia de la presentación, una presentación que hicieron nuevamente al presidente de la República, la copia de la presentación, al mismo momento que se le entregaba a Vázquez, se le entregaba al actual presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República, al asumir, tenía el mismo conocimiento que tenía el gobierno de cuál era la situación y cuál era la reclamación. Y por lo tanto, tenía también el mismo conocimiento de que no había demanda, que había un trámite preparatorio y que por otra parte, por las características que tenía la demanda, por el tema central que habían establecido como el tema de preocupación y por el monto que se reclama, la verdad, nuestro asesoramiento, el asesoramiento que teníamos era que no había que atender porque ese tipo de demandas, si empiezan a correr, generan toda una serie de gastos y de molestias porque se realiza en instancias internacionales, pero no pensábamos que podía significar realmente un riesgo. ¿Cuál es el elemento fundamental que se incorporaba? Es el reclamo basado en que el gobierno había perjudicado a la empresa TCP porque no había aplicado un artículo, el artículo 72 de un decreto reglamentario 183 del año 94, es decir, un reglamento que tiene que ver con las operaciones portuarias anterior al propio contrato de ellos y que en realidad ellos lo interpretaban, era un tema discutido muchas veces, y que ellos lo interpretaban al margen de la ley de puertos y sobre la base de ese concepto de que ellos eran los operadores exclusivos de contenedores y que por lo tanto, al ser exclusivos, todos los movimientos de contenedores que se realizaban en los muelles públicos, en los otros muelles del puerto de Montevideo, entonces le estaban generando un perjuicio porque le correspondía moverlos a ellos. Desde siempre, yo no quiero entrar más en el detalle de esto, pero desde siempre ha sido difícil encontrar las formas de colaboración y de intercambio. Por ejemplo, ustedes sabrán, en las asambleas de TCP, Catornazzi, la mayoría, el 80%, se negaba a distribuir la totalidad de las utilidades que le correspondían el 20%. La ley establece determinada forma de distribución mínima y quedaba en manos de la mayoría qué hacer con ese dinero que ellos decidían
depositarlos en una cuenta, generalmente alguna asociación financiera, que pagaba intereses, pero que en realidad lo sacaba totalmente de nuestras posibilidades de uso, a pesar de que es dinero nuestro. Últimamente se iniciaron 2 juicios por parte de la Administración Nacional de Puertos, porque la mayoría de la sociedad, la mayoría de TCP, aprobó determinados mecanismos contables que evaluaban los patrimonios de modo que perjudicaba a la Administración Nacional de Puertos y al Estado uruguayo. En el acuerdo, estos 2 juicios que ya estaban en proceso, con carga de prueba a favor de nuestro reclamo, el reclamo del gobierno uruguayo, quedaron suspendidos. Se retiraron y no se continuaron. Hace un par de años atrás, ustedes recordarán las dificultades que se generaron con la carga paraguaya por el interés de facilitar desde el puerto de Buenos Aires la captación de esta carga y por algunas dificultades de funcionamiento que se daban de las propias empresas operadoras del puerto de Montevideo. Bueno, las reuniones que hicimos nos permitirían desarrollar una serie de anécdotas, pero el resultado prácticamente fue nulo. El muelle que por la subasta estaban obligados a construir y que con atraso, pero efectivamente Catornazzi construyó en el puerto de Montevideo, todavía no se ha podido recibir porque observaciones técnicas en cuanto a los pilotes de apoyo de los muelles todavía no se han logrado levantar. Tiene observaciones de calidad. Sabemos y reconocemos que hay una incorporación de tecnología que ellos han hecho, que han desarrollado y que es un aporte para el gobierno, pero en realidad es muy difícil, ha sido muy difícil encontrar caminos de colaboración. Nosotros valoramos que el acuerdo es inconveniente y riesgoso porque liquida la libre competencia sin recorrer los caminos, incluso que la propia exigencia, que la propia Constitución exige. Es ilegal porque no cumple con los requerimientos de las leyes aprobadas y vigentes que rigen la actividad del puerto. En esto, aparte del texto de las leyes, es importante saber que cuando se discutía y se informaba al Parlamento Nacional por parte del ministro Achugarri y del ministro Cáceres sobre la concesión que se le iba a adjudicar a Catornazzi, claramente se fundamentaba de que se iba a preservar la libre competencia. Existe además una
una abundante información. Los equipos del propio Frente Amplio están trabajando. La doctora Viviana Repetto ha recogido una serie de información, alguna de la cual se ha hecho pública. Una doctora Echevarne, que es especialista en temas portuarios y que trabaja para operadores portuarios. Correa Fleita, el doctor notoriamente del Partido Colorado. Bueno, muy importante y muy enérgica es la posición del doctor Gonzalo Lapeire, que también es notoriamente una persona del Partido Colorado, que fue presidente en su momento de la Organización Nacional de Puertos, que conoce el funcionamiento de los mecanismos portuarios y que no deja ningún lugar a duda de que esto realmente es un mamarracho que sale a los empujones y sin fundamentación. Y las salas judiciales, jurídicas del Ministerio de Transporte se negaron a dar informe, a analizar sobre eso. La encargada de jurídica del Ministerio de Transporte informa de que ellos no están en condiciones de abordar este tema y la Oficina Jurídica de Administración del Puerto no informa el acuerdo y su razón de ser. Aparece algún funcionario del Poder Ejecutivo, del gobierno, dando como abogado una opinión favorable, y los abogados contratados por Catornasi, que por cierto paga muy bien, de la misma manera que como ustedes ven, está pagando ampliamente publicidad, medios. El acuerdo, además, es perjudicial desde el punto de vista económico y comercial. Ellos le han hecho mucha insistencia en que va a haber una importantísima disminución de las tarifas, que es lo que ofrece la nueva etapa. Incluso Catornasi insiste en la importancia de estas rebajas, pero eso sí, exige antes de que se cumplan con todos los aspectos del acuerdo. Bueno, la verdad es que esta historia de las tarifas es una historia vieja. Hace bastante tiempo que hemos escuchado que los costos portuarios son tremendamente altos y que son un perjuicio para el comercio en el Uruguay. Y es cierto, costos portuarios altos son malos para las importaciones, para las exportaciones y generan un costo adicional para cualquier artículo, para cualquier actividad. Pero los costos de la Administración Nacional de Puertos hemos intentado difundirlos y hemos permanentemente trabajado para controlarlos, incluso con la Unión de Exportadores. Y la propia Unión de Exportadores es la que nos mostró la factura de liquidación de los operadores portuarios, como Catornasi
como Montecom. Y esas facturas incluyen rubros que no existen, rubros que son inventados para aumentar los costos del movimiento. Y esto lo hemos discutido, lo hemos promovido. En algunos casos no hemos podido que la Unión de Exportadores, por ejemplo, sostuviera estos documentos. ¿Por qué? Porque después no quieren sufrir las represalias de los operadores que de alguna manera le van a recibir la mercadería que les llega o le van a exportar la mercadería que quieren mandar al exterior. Y por lo tanto, siempre terminan en un acuerdo de a ver cómo trabajan tal tema y se ponen de acuerdo. Y la Administración Nacional de Puerto ha hecho incluso algunos eventos para discutir este tema de las tarifas. Pero claro, no se le puede exigir, no tiene potestad, no tiene competencia para impedir lo que las partes en definitiva después terminan acordando. Por lo tanto, las tarifas en el puerto de Montevideo, por cierto que se podrían ajustar. Por cierto que a veces generan elementos que dificultan la competencia. Pero lo que no tenemos ninguna duda que si estando en competencia como han estado hasta ahora, estas situaciones pasan y estos valores están por encima de lo que corresponde, cuando exista un solo operador que controle el conjunto de las cargas por contenedor, bueno, dependerá de la conveniencia de ese único operador y no tenemos ninguna garantía de que esa conveniencia y los antecedentes que conocemos nos permite ser muy escépticos de que pueda realmente concretarse rebajas que se sostengan en el tiempo. Para la coyuntura podría haber alguna señal, pero que se sostengan me parece muy difícil. Consideramos además que este acuerdo es inconveniente para las distintas partes, para la Administración Nacional de Puertos, porque entrega el control de un porcentaje demasiado importante de la actividad portuaria del país. No es tampoco indicado para los propios operadores portuarios que se van a ver reducidos. Las propias navieras nos constan, algunas de ellas a través de su representante lo han expresado en el Parlamento, no están demasiado entusiasmados. No se puede evaluar mucho esas grandes empresas con interés en todo el mundo, no se puede evaluar este tipo de afirmaciones. Pero, en definitiva, estas empresas son las que deciden si llegan o no al puerto de Montevideo, porque en realidad ellos son los que administran el destino de todas las cargas en el mundo. Basta elegir el puerto y después tú lo podrás traerlo, si no llegan acá, con otra cosa, con camión. Ahora, más allá de todo esto, lastima
los intereses del Uruguay, su independencia, su aceptación, su independencia, su soberanía. Ellos nunca aceptaron que el Uruguay es el dueño del puerto Montevideo. Nunca entendieron que los intereses óptimos de ellos como empresarios no necesariamente tenían que coincidir con los intereses del país. Ellos aspiran a tener un 100% de ocupación, un 100% de funcionamiento de sus equipos, un 100% de utilidad. Y las autoridades del Uruguay y del puerto necesitamos que exista permanentemente un porcentaje de áreas disponibles, de equipos disponibles, porque el óptimo para el Uruguay es el máximo movimiento que se genere. El óptimo para estas empresas es el mejor resultado independientemente de que se canalice o no toda la producción del país. Para evitar, además, esta demanda, esta presunta demanda que no existió nunca, también se podrían generar una serie de conflictos y posibles otras demandas que por lo tanto hacen que si se quería evitar riesgos, no solo no se evitan los riesgos, sino que puedan generarse, no sé si riesgos de mayor monto, pero sí de mayor complejidad en su administración. Por eso, ustedes habrán visto que es muy incómoda la posición de quienes integran la coalición de gobierno. Ustedes habrán visto que en el Partido Colorado los voceros actúan hablando del respaldo que le van a dar a la coalición, al acuerdo, pero la necesidad de ajustarlo, necesidad de canalizar, de orientar desde el punto de vista legal para tratar de superar esas situaciones que nosotros hemos estado comentando con ustedes. Cabildo Abierto dudan también, y lo hacen público, la pertinencia de estos acuerdos. Entonces, vamos a entrar en una etapa que vamos a entrar en una etapa de intercambio y de negociaciones seguramente en los próximos tiempos. Es muy difícil encontrar un camino que, como sugiere el Partido Colorado, pueda permitir encontrar soluciones legales que no afecten los compromisos que asumió el presidente de la República
y un círculo muy allegado al presidente de la República mismo, al firmó el acuerdo y a firmar los decretos correspondientes. Por otra parte, en agosto, en los próximos días, se va a desarrollar una interpelación convocada por el Frente Amplio. Ya tiene la fecha, no sé si es el 18. Y yo creo que es una interpelación muy importante, muy importante. Me parece que esta interpelación está empezando el tema. El tema prácticamente ha estado discutiéndose, tiene complejidad y recién ahora va comenzando a ganar posición las dudas, las interrogantes que están planteadas a nivel del contenido de este acuerdo y de las consecuencias que tiene el país. Por lo tanto, la interpelación va a abrir la discusión, profundizar en el conocimiento de toda la población, permite generar alternativas, se deben exigir responsabilidades, se deben profundizar en las razones. ¿Qué razones han habido para poder avanzar en un terreno tan difícil? ¿Y cuáles son las instancias para poder salvar los daños que esta situación está planteada? Creo que el propio gobierno es consciente de la encrucijada en que se han ido metiendo. Y nosotros creemos que están haciendo esfuerzos para poder encontrar algunas soluciones de parte de quienes hoy por hoy resultan afectados por el acuerdo y se encuentran con la dificultad de la intransigencia que tradicionalmente ha tenido con Catonazzi y que en el momento de haber recibido este postre, ahora por cierto, no están muy dispuestos a convidar. Pero nos consta que existen vínculos buscando soluciones en otros muelles, en otras inversiones, pero es muy difícil encontrar este camino. Lo que sí sabemos es que tenemos que prepararnos a la hinchastre como respuesta, como salida. Nosotros estamos muy orgullosos de haber trabajado con los compañeros de la Administración Nacional de Puertos, con el presidente de ANP, Alberto Díaz, y con un conjunto de compañeros que la verdad que no solo trabajaron mucho y trabajaron bien, sino trabajaron honradamente. Ya empezaron a circular algunos videos con acusaciones absolutamente canallas, sin fundamento, pero tenemos que, sin embargo, tener esto presente, porque es un poco el estilo. Ustedes vieron que cuando
Cuando le preguntan hoy en día sobre cualquier tema a cualquier gobernante, en vez de contestar sobre el tema, primero le dicen lo mal que estaban las cosas y lo bien que van a hacerlo en el futuro, pero acá te quedas. Bueno, entonces, como el estilo ese, entonces lo mal es la responsabilidad que, que tuvimos los que tuvimos antes, de las cosas que hicimos mal, de que por eso íbamos a perder la demanda, y lo bien es lo que van a hacer en el futuro. Pero hoy en día, ¿quién se hace responsable de este acuerdo, de esta decisión? ¿Y por qué se tomó esta decisión? Sin consulta, sin asesoramiento, sin fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esta decisión? Recién se está empezando el camino. Gracias.